Estamos esta mañana con un invitado muy especial de Leitat. Queremos agradecer a Francisco y a Leitat por este espacio que nos van a presentar en la mañana de hoy. Este espacio que nos va a presentar Francisco, estábamos conversando hace unos minutos y queremos darle como una oportunidad para que hagan todas las preguntas. Él nos va a presentar un tema muy interesante y queremos también pues incentivarlos a que hagan todas las preguntas que quieran en el transcurso de la presentación. Para él no es ningún inconveniente que vayamos interrumpiendo, que sea más bien como conversado. Entonces siéntanse libres de hacer las preguntas que crean pertinentes. Francisco es ingeniero de producto de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina. Ha trabajado en gestión de proyectos en Argentina, Brasil, Estados Unidos y China. Tiene una experiencia en innovación de proyectos en el área de la sostenibilidad y actualmente pertenece al equipo de gestión de proyectos en ejecución y desempeña sus funciones como Project Manager en la OPE de Leitat, gestionando proyectos relacionados con economía circular y la bioeconomía. Entonces, Francisco, es un placer tenerte aquí con nosotros esta mañana, esta tarde para ti. Adelante, el espacio es tuyo. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenos días a todos por ahí, por Latinoamérica. Buenos días, Francisco. Hola Jaime, qué bueno ver algunas caras conocidas, Sí. que ya los vi en alguna que otra reunión. Bueno, muchas gracias por atender la invitación, Francisco. De hecho, muy interesante todo lo que vamos a ver, preparándonos para lo que viene, diría yo que es la introducción a este webinar. Exactamente. Bueno, la idea obviamente, como le dijo Marta un poco, es hablar un poco de dónde entran los project managers en el momento de la ejecución y todas las dudas que ustedes tengan con respecto a cómo manejar el consorcio, me pueden interrumpir o pueden mejor escribir en el chat la pregunta y Marta, que sea la persona que interrumpa y diga la pregunta y la vamos a ir contestando. Tenemos 45 minutos, por lo que no tardaría mucho más en comenzar. Yo preparé demasiadas slides porque hay demasiadas cosas que contar, pero la verdad es que lo que más me interesa es poder resolver todas las dudas que ustedes tengan mientras vamos avanzando con los distintos temas. Entonces, sin perder más tiempo, voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Me podrían confirmar que la pueden ver bien? Sí, ya podemos ver tu pantalla perfectamente. Bien, perfectamente. Gracias. Bueno, este es un pequeño índice donde vamos a atravesar su mañana, a empezar esta tarde. Vamos a seguir un pequeño resumen de lo que es Leitat, cuáles son las buenas prácticas, el Grant Agreement Preparation, los contratos legales, el portal de la Comisión Europea, que es muy importante para la ejecución de los proyectos, el ciclo de vida de un proyecto europeo, el presupuesto, los costes y finalmente el Microsoft Teams, que es la herramienta que nosotros utilizamos para comunicarnos con todo el consorcio como manera de repositorio. La parte de Leitat la voy a ir muy rápido. Nosotros es una empresa que está en Cataluña desde 1906, ya tiene más de 100 años. Somos un centro de tecnología. Nuestra visión es ser referentes a nivel global para la gestión de tecnologías innovadoras, estimulando la creatividad y el talento de las personas. Hoy por hoy tenemos 506 personas en plantilla. Somos 50 y 50% entre hombres y mujeres, lo cual para nosotros y para la comisión es algo importante y de mucho valor. Trabajamos con 5 áreas interconectadas, entre ellas Health and Biomedicine, Circular Economy and Decarbonization, Digital Industry, Applied Chemistry and Materials y Advanced Technology and Technological Services. Tenemos 8 centros en Cataluña. Las áreas tecnológicas se separan o se juntan y trabajan juntas en las distintas de ellas. Y después trabajamos con una cartera de 2.100 clientes y más, 191 proyectos nacionales, tenemos unos ingresos de 48 millones de euros, 303 proyectos industriales, 98 proyectos europeos, en los cuales tenemos un presupuesto global de 537 millones, con 58 países distintos, los que trabajamos, y 1.799 socios. Y finalmente tenemos 3.822 ensayos tecnológicos. Bueno, a partir de ahora voy a comenzar un poco con los pasos y las buenas prácticas para la ejecución de proyectos en el horizonte Europa. Para comenzar, me gustaría aclarar dónde es que nosotros comenzamos en la ejecución de un proyecto europeo y dónde comienza su ciclo de vida. Como mi compañera les explicó, Inmaculada, el mes pasado,
una vez que ellos entregan la propuesta y pasamos por la evaluación de la propuesta, somos invitados al Grand Agreement Preparation. El Grand Agreement Preparation aquí es donde empezamos a ejecutar nosotros como Project Manager de coordinación. El Grand Agreement Preparation es simplemente una introducción y algunos cambios que pueden llegar a pasar en el Grand Agreement para luego ser firmado y recibir el pre-financing y comenzar el proyecto. Bien, ¿cuáles son los actores principales dentro de un proyecto europeo? Dentro de cada proyecto tenemos, por un lado, la Comisión Europea, que elige un Project Officer, es elegido también al mismo tiempo por la Research Executive Agency, es una agencia que trabaja con la Comisión Europea, y los Project Officers son aquellos que implementan los proyectos. Luego tenemos el coordinador, EITAD trabaja mucho como coordinador, es una institución experimentada. Al igual que todos los coordinadores, deben ser instituciones experimentadas y pueden ser RTOs, pueden ser universidades, pueden ser pequeñas o medianas empresas o grandes compañías. Y luego tenemos el consorcio. En el consorcio pueden ser instituciones con o sin experiencia en el manejo de consorcios, pero sí obviamente deben tener experiencia en el área técnica donde deberán trabajar. Luego aquí mismo pueden tener también RTOs, Research and Technological Centers, universidades, pequeñas y medianas empresas y grandes compañías. Por favor, acuérdense de estos logos porque los voy a seguir utilizando a lo largo de la presentación, la del coordinador, la del consorcio y la Comisión Europea. Ya no pondré más los nombres, voy a poner los logos directamente. Esto, ¿qué roles toman los actores dentro de un proyecto europeo? Esto es para mostrarles un poco más en detalle cuáles son los roles y los distintos niveles que podemos encontrar en la ejecución de un proyecto europeo. En el primer nivel, que es el círculo rojo, yo lo separé en 3 colores, tenemos el nivel de toma de decisiones, donde tenemos la General Assembly. Discúlpenme si hay algunas palabras que no las voy a poder traducir, ya que es lo que utilizamos todo el tiempo. Y en la General Assembly es el ultimate body para tomar decisiones y debe haber una persona de cada institución del consorcio. Luego, en el segundo nivel, en el verde, tenemos la Comisión Europea con su Project Officer. Tenemos en el mismo nivel al coordinador. Luego tenemos el Executive Board, que son todos los Work Package Leaders, los líderes de los paquetes de trabajo. Y finalmente el Advisory Board. ¿Quién es el Advisory Board? El Advisory Board son técnicos externos al proyecto, los cuales se los puede invitar a distintos momentos del proyecto para hacernos alguna review o para algo que nosotros necesitemos. Obviamente estos Advisory Boards deberían ingresar al proyecto con un Non-Disclosure Agreement, que es un NDA, que es un acuerdo de confidencialidad. Y finalmente, en el nivel ejecutivo, tenemos los líderes de los paquetes de trabajo y los líderes de las tareas. Bien, ¿qué tareas debe cumplir un coordinador? El coordinador debe gestionar, obviamente, el proyecto, debe coordinar el consorcio, debe preparar los reportes técnicos, debe preparar los reportes financieros, debe monitorear y controlar el presupuesto, los entregables, el control de calidad, los tiempos. Debe también estar atrás de la organización de los eventos, las conferencias y los webinars, y la gestión de riesgos, problemas y soluciones. Que en mi experiencia, lo más entretenido es gestionar los riesgos, los problemas y las soluciones, ya que al entrar en proyectos de innovación, esto es algo que va cambiando constantemente a lo largo de la vida del proyecto y debe ser solucionado a veces de forma rápida, a veces tenemos un poco más de tiempo. Pero bueno, todo lo que es trabajo con la Comisión Europea es todo muy burocrático y lleva sus tiempos. Por lo tanto, hay que trabajar de antemano y ver de antemano cualquier problema que podamos ver. ¿Cuál es el rol de la comisión? El rol de la comisión o del Project Officer es controlar, monitorear la revisión técnica de los reportes entregables y la aprobación o rechazo de los mismos. Obviamente que cada vez que te rechazan un entregable o un reporte, ellos te mandan un resumen de lo que ven erróneo y nos piden por favor que lo corrijamos y lo volvamos a entregar. ¿Y cuál es el rol del socio o del consorcio? El consorcio sacando el coordinador y a veces el coordinador también es parte del consorcio técnico. Es el trabajo técnico, la preparación de entregables, la preparación de estados financieros y la preparación de reportes técnicos.
Bien, ¿cómo debe fluir la comunicación dentro de un consorcio? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque debe fluir de manera bilateral entre el coordinador y la Comisión Europea y entre el coordinador y el consorcio. Lo que no puede ocurrir es que haya comunicación entre la Comisión y el consorcio. ¿Por qué? Porque debe haber siempre una línea de mando o al menos una línea de información dentro del consorcio con la Comisión Europea. Y esto es el rol del coordinador. Por lo tanto, cualquier duda, cualquier cosa que ustedes tengan, tampoco el consorcio va a tener el contacto del Project Officer. Esto es otro dato relevante que desde la coordinación no pueden pasarlo. Bien, ahora volviendo un poco a lo que es el Grand Agreement Preparations, volvemos al primer gráfico que les mostré. Les quiero hablar un poco de los tiempos. Obviamente, después de 5 meses de la evaluación de la propuesta, una vez que somos invitados al Grand Agreement Preparations, nosotros contamos con 3 meses para firmar el contrato. Si pasamos a este gráfico que es un poco más detallado, encontramos una vez que nos invitan, vamos a recibir un Grand Agreement con algunas correcciones del Project Officer. Tenemos 3 semanas para corregirlo. Lo corrige el coordinador en el portal, pero con la ayuda de todos los socios, porque, por ejemplo, puede haber un error en algo financiero de un socio, por lo tanto, el coordinador deberá comunicarse con ese socio y conseguir las respuestas y corregir el Grand Agreement. Luego volverá a la Comisión Europea, quien deberán corregirlos y aceptarlo o no. Si no lo aceptan, volverá de vuelta a coordinación el Grand Agreement Preparation, se volverá a preparar y se volverá a entregar. Finalmente, una vez que es firmado, se firma el Grand Agreement y se podrá comenzar con el proyecto y se estipula el Kick-Off Meeting. Bien, ¿cuáles son los pasos y cuáles son los actores que están involucrados en cada uno de estos dentro del Grand Agreement? Obviamente que la invitación están los 3 actores involucrados, la comisión, el coordinador y el consorcio. Luego tenemos el Grand Agreement Preparation, que están involucrados la comisión y el coordinador constantemente. Una vez que está entregado, el review de la Grand Data va a ser solo por parte de la Comisión Europea. Luego, si todo estaría confirmado, se firmaría el Grand Agreement solo el coordinador. Luego lo firmaría la Comisión Europea. Y finalmente el consorcio lo que firma es una accession form al Grand Agreement. Finalmente, si todo puede ser confirmado, se recibirá el pago del pre-financing. Bien, ¿qué es un Grand Agreement, ¿no? Porque venimos hablando de Grand Agreement Preparation y ¿qué es lo que obtenemos dentro del Grand Agreement? Hay distintos anexos, en los cuales no me voy a meter en detalle porque también es de vuelta un documento muy grande y obviamente cualquier duda que tengan siempre me la pueden ir preguntando o hasta mandarme email sin ningún tipo de problema. En el anexo 1 veremos la descripción de las tareas, que luego veremos un índice de lo que quiere decir esto. En el anexo 2 encontraremos siempre el presupuesto de todo el proyecto. En el anexo 3 veremos las accession forms que firmó todo el consorcio. En el anexo 4, información sobre instituciones afiliadas, así como puede ser un linker party o una associate party de alguno de las instituciones de los socios dentro del proyecto. Y finalmente, el anexo 5 son reglas específicas que no siempre se aplican, que son de seguridad, ética, valores, propiedad intelectual, comunicación y diseminación. Lo que quiero decir es que no siempre se aplica, es que a veces no hace falta, porque durante la vida de ese proyecto no hay ninguna propiedad intelectual que resguardar, por ejemplo. Obviamente que ética siempre sí, los valores también, seguridad también, hay algunas que sí se van a mantener en todos los Grand Agreements. Bien, esto es un poco lo que les comentaba, esto es el índice que podemos encontrar dentro del Grand Agreement. Por ejemplo, van a ver el resumen del proyecto, la lista de todos los beneficiarios, el work plan. En el work plan vamos a ver la lista de todos los work packages y sus líderes. También vamos a ver la lista de todos los entregables y los líderes de los mismos y cuándo deben entregarse. Vamos a ver también la descripción de los Work Packages, Work Package 1. Este es un ejemplo que tiene 9 Work Packages, pero hay algunos proyectos que pueden tener 8, 7. Nunca me encontré con uno menor a 7, pero puede pasar.
Luego también podemos encontrar la lista de los milestones, los riesgos y las mitigation actions. También vamos a encontrar un resumen de todos los esfuerzos del proyecto en person months. Y finalmente el Gantt chart. Bien, estos son algunos puntos que a mí me pareció interesante compartirles, como que hay que tener en cuenta al entrar en negociaciones con el Grand Agreement Preparation, en el Grand Agreement Preparation. Obviamente que el Grand Agreement Preparation se saca de la propuesta, desde la propuesta es la base, pero esto no significa que no se pueda realizar ningún cambio en absoluto, o hasta he tenido 4 o 5 devoluciones en el pasado de un mismo proyecto para generar cambios, y a veces son bastantes cambios que hay que generar. Después explicaré por qué. Los cambios que pueden ser necesarios, bueno, cambios por cumplir, para cumplir con los requisitos legales y financieros, que puede ser que en la etapa de la propuesta no los cumplían, requisitos resultantes de la revisión ética o el escrutinio de seguridad debido a la eliminación de participantes. Muchas veces algunos participantes, una vez que entran en la etapa, del Grand Agreement y pasan la etapa de la propuesta, luego la comisión encuentra alguna falta de ética o algún problema, los cuales pueden ser eliminados ciertos socios. Luego, corrección de errores administrativos o inconsistencias, o repetición de gastos, por ejemplo, controles de elegibilidad y viabilidad, y luego se llevan a cabo medidas de antifraude y controles basados en riesgos. Mis recomendaciones, bueno, obviamente es un proceso con límites de tiempo, hay que cumplir con estos límites de tiempo y los plazos son estrictos, ya que solo tenés 3 meses para firmar y comenzar el proyecto. La carta de invitación especifica los plazos aplicables en el Grand Agreement Preparation. En caso de haber algún retraso, siempre hay que notificar a la Project Officer, esto obviamente si uno es el coordinador, y pedir una prórroga. Y el incumplimiento de los plazos puede dar lugar a una terminación de preparación de la subvención. No me ha pasado nunca. He tenido casos donde han habido prórrogas de 2 semanas, por ejemplo, pero nunca me ha llegado, luego de tanto esfuerzo, nunca ha llegado a la suspensión de la subvención. Bien, otro punto importante es que sería que el revisor de la propuesta, que es probable que no sea el Project Officer, en algunos casos lo es, por lo que las negociaciones las empiezas a tener con un actor completamente distinto al de la propuesta. Es por esto que les comentaba que en el Grand Agreement Preparation puede haber muchísimos cambios con respecto a la propuesta, porque tenemos enfrente un oficial de la Comisión Europea totalmente distinto al que aprobó la propuesta. Y esto pasa y pasa seguido. Finalmente, todo tipo de dudas se pueden consultar en el AA, que es el Annotated Model Grand Agreement. Este link se lo dejo acá y después se los paso. Están todos los artículos de qué se puede y no se puede hacer, costos, link third parties, associate parties, todas las dudas sobre cómo realizar una propuesta están allí. Pero al mismo tiempo la decisión final siempre la tiene el Project Officer o el Financial Officer. El coordinador siempre, o si el coordinado tiene alguna duda que le hace al coordinador, el coordinador siempre tendrá que preguntarle al Project Officer, quien tendrá la última palabra siempre. Bien, acá hago un primer stop, porque ya es bastante información y obviamente que hay muchas más slides que vamos a seguir compartiendo, pero me gustaría saber si hay algunas dudas, algunas preguntas que les gustaría resolver o que tenga algunos. Si no, continuamos, ¿eh? Lilian, ¿estás hablando? ¿Estás en silencio? No, perdón, que estoy en otra reunión acá. Ah, ok. No, lo entiendo todo, no te preocupes, Okay, que viví en Inglaterra, entonces conozco el programa. Dale, tranquila. Vale, una cosa que me gustaría aclarar. Eugenia quiere preguntar algo. Estás en silencio. No se te oye. Estás en silencio, Eugenia. Sí, ya. Sí. Yo supongo que un coordinador nunca va a ser un miembro de Latinoamérica, es cierto, ¿no? Siempre será europeo. Sí, totalmente, pero bueno, es justo lo que veníamos hablando con Marta antes. Mi rol generalmente es de coordinador,
Por eso puedo comentarles un poco cómo es siempre la dinámica con las personas que no son coordinadores, con los consorcios. Y también es importante cómo como coordinador me gusta o debemos manejarnos con el consorcio. Por ejemplo, lo que te comenté, que si hay alguna casualidad que se consiga el contacto de un project officer, nunca se debe contactar al project officer directamente. Siempre debe hacerse a través del coordinador. Ojalá que en un futuro haya coordinadores de fuera de Europa, pero bueno, por ahora no estuve en ningún proyecto que haya Claro, sido. gracias. De nada. Otra cosa. Sí, Marta. Francisco, yo tengo una preguntita corta. En esto que nos acabaste de explicar, ¿cuáles son, digámoslo, a tu manera de ver y por tu experiencia, esos puntos donde uno tiene que tener un poco más de cuidado porque la mayoría se equivocan ahí o no lo hacen bien? ¿En cuál de esos punticos tú recomendarías como tener especial cuidado con respecto al proceso? O lo que Bueno, es más difícil, lo más retador. bueno, hay varias slides que hablan de eso más adelante. Igualmente, gran parte de todos los errores, o el 70% de los errores, están dentro de los costes de personal. Dónde ponerlos, cómo ponerlos. Eh, Gran parte de los errores vienen en el presupuesto. Pero esto es porque lo que les paso a contar también ahora es que si bien hay muchas normas y muchos artículos, algunos artículos rozan, una línea donde pueden ser interpretados de una manera o de otra según cada project officer. Entonces, por eso vale la pena aclarar que la última decisión siempre la va a tener el project officer. Entonces, puede parecer algo de personal para ti, que trabaje dentro de, que sea contratado por ti, pero trabaje fuera de la empresa. Eso es un tipo de personal. Para la project officer puede ser otro tipo de personal, pero bueno, hay que trabajar siempre alineados entre el consorcio, coordinador y project officer para todos tener la misma o llegar a la misma conclusión. Francisco, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan común es que un consorcio sea conformado por varios socios de América Latina? ¿Qué tan común se ve esto ya en los proyectos de Horizonte Europa? En los proyectos que yo estoy manejando tengo varios socios de América Latina. De hecho, tuve que viajar a Argentina. Bueno, yo soy argentino, así que mal no me venía. Pero tengo varios proyectos. A ver, yo hoy estoy manejando, para que se den una idea, 8 proyectos coordinados y alrededor de 30 no coordinados. Podría decir que hay un 15-20% donde ya hay socios de América Latina dentro de los proyectos que yo estoy manejando. Y Leitat está manejando muchos proyectos internacionales. Yo solo trabajo en el área de economía circular y bioeconomía. Okay. Que también América Latina tiene muchos proyectos en economía circular. Por lo tanto, gran parte de los proyectos me caen a mí. Okay. Perfecto. Bueno, no sé, ¿alguien más que tenga alguna pregunta o alguna duda? Pueden siempre alzar la mano, escribir en el chat. Sí, si no, mientras voy... Sigamos. Sí, dale, Francisco. Bien. Bueno, esto es un poco lo que les explicaba de para qué sirve el Grant Agreement, que provee las reglas y obligaciones entre la Comisión Europea y los socios. Y quienes firman, es lo que acabo de explicar previamente. Luego también tenemos el acuerdo de consorcio. Esto para los socios es muy importante. No tanto así para la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque provee las reglas y obligaciones entre los socios. Esto va a ser algo que la Comisión Europea solo nos va a preguntar si lo firmamos, pero nunca nos va a decir o nunca nos pide que lo tengamos firmado para el comienzo del proyecto, pero no se va a meter dentro de las negociaciones en este acuerdo de consorcio. La Comisión Europea te da el DESCA, que es un modelo
que nosotros seguimos, pero siempre, una vez que comienza el Grand Agreement Preparation, enviamos el DESCA a todos los socios para que sea visto por todos sus departamentos legales, y cualquier duda o cualquier cosa que quieran cambiar, hay oportunidad de cambiarlo. Y luego debemos ponernos de acuerdo todos juntos. Generalmente no hay muchos problemas con el Consortium Agreement. Aquí se pueden ver la estructura de gobierno, las provisiones financieras, los derechos de acceso, que es la protección intelectual, los NDAs para la Junta Asesora, que es el Advisory Board que mencioné antes, y bueno, y otros artículos. Por ejemplo, si hay un socio que no está trabajando bien y hay que expulsarlo, bueno, aquí está todo lo que se necesita saber para cómo proceder en estos casos. Bien, ahora voy a pasar al portal de la Comisión Europea, la cual es muy importante para todos los socios de los proyectos. Aquí vamos a ver los roles y los accesos. ¿Para qué utilizamos el portal en el ciclo de la vida de un proyecto? Aquí les dejo la web para que puedan entrar y hacerse un usuario, que hoy mismo pueden entrar y hacerse un usuario sin problema. Y nosotros lo utilizamos para entregar el Grand Agreement Preparation, obviamente, para entregar entregables, para entregar reportes técnicos y financieros, para firmar contratos como el Grand Agreement y la Declaration of Action, que es la invitación al Grand Agreement Preparation, para revisar contratos firmados. Por ejemplo, una vez que se firma el Grand Agreement, esto pasa a ser archivado y podemos entrar al portal y verlo directamente desde ahí. Podemos realizar adendas también. Como mencioné antes, al ser proyectos de innovación, muchos cambios suceden, o a veces hay algunos cambios o algunos problemas que no podemos resolver y debemos cambiar el proyecto de alguna u otra manera. Para esto utilizamos las adendas. A veces lo usamos para extensiones, después lo explicaré más en profundidad. Y bueno, finalmente también lo utilizamos para comunicarnos con el Project Officer. En algunos casos estoy poniendo aquí. ¿Por qué? Porque hay algunos Project Officers que desean que se comuniquen con ellos por mail, y hay algunos casos que desean que se comuniquen con ellos solo mediante el portal. Entonces, aquí es de vuelta, como les comentaba antes, los Project Officers son personas, tienen sus gustos, y se van conociendo a través de todo el proyecto con este tipo de detalles. Bien, ¿qué roles deben tener asignados cada institución dentro del portal para poder firmar los contratos? Para ser parte de un proyecto, una institución debe tener un LEAR, que es la Legal Entity Authorized Representative. ¿Qué significa esto? Es la máxima autoridad de la institución. Después, en el caso del coordinador, debe haber un Primary Coordinator Contact, o sea, sería solo el coordinador. Participant Contact, todos los socios deben tener un Participant Contact, que va a ser la persona que generalmente ingrese al portal a poner financial statements o hacer cualquier cambio. Luego debe tener un Legal Signatory y un Financial Signatory. Estos dos generalmente en las compañías es el mismo que el LEAR, pero no siempre es así. Bien, ¿qué contratos deben ser firmados por quién? Bueno, por ejemplo, la Declaration of Honor es firmado por el coordinador y cada socio, por su Legal Signatory. El Grand Agreement también es firmado por el coordinador y debe ser firmado por su Legal Signatory. Después la Comisión Europea firma el Grand Agreement y las Accession Forms son firmadas de vuelta por el Legal Signatory de cada institución. Por lo tanto, no se puede firmar ningún proyecto, ni se puede ingresar ningún proyecto si no se tienen todos estos roles asignados dentro de su institución, dentro del portal de la Comisión. Bien, ahora voy a pasar al portal, explicar un poco por qué es tan importante, cómo se accede. Voy a hacerlo muy rápido. Obviamente que les dije antes que hacerse un usuario es muy fácil, por eso ni voy a explicarlo. Voy a empezar directamente desde el login. Francisco, Sí. te interrumpo, que nos están preguntando que si podemos copiar y pegar el link en el chat. Sí, cuando termine, Dale. Marcos, si me lo escribís y me lo puedes hacer acordar, lo hacemos sin problema. Claro que sí. Después ingresaríamos con nuestro usuario y nuestra contraseña y encontraríamos esta página donde encontramos en la izquierda. ¿Pueden ver mi mouse o no? Sí,
¿Sí? Yo lo puedo Bueno, ver. Sí. perfecto. Entonces, veríamos las propuestas que tiene la institución, los proyectos que tiene la institución y las notificaciones formales. Entraríamos a mis proyectos. Aquí se pondría una lista de todos los proyectos que tenemos. Podemos ver el nombre, el acrónimo. Podemos ver de qué topic proviene. Podemos ver de qué programa, qué número de proyecto tiene y en qué fase está. Luego vemos este botón que podemos cliquear en Actions. Apretaríamos en Actions y aparecería esta pestaña con Manage Consortium. Aquí entraríamos, no voy a explicar la parte de Manage Consortium porque entraríamos y veríamos todo el consorcio, y aquí sí podrían agregar lo que sería un Participant Contact, por ejemplo. Vamos directamente a Manage Project, que es la parte más importante del portal, y se nos abriría otra página. Acostúmbrense que el portal abre muchas páginas constantemente. Cada clic que hagan les va a abrir una página nueva. Esto es una página típica de un proyecto europeo. A la izquierda, en la columna azul, podemos ver el acrónimo, de vuelta el número, la duración, podemos ver cuándo comenzó, el presupuesto, quién es el Project Officer, y después, más abajo, podemos ver Latest Legal Data, que es toda la información legal. Active Processes son los procesos activos, o sea, por ejemplo, ahora voy a pasar a explicar qué significa eso. Document Library, tenemos todos los documentos que pasaron por el proyecto, porque cuando comienza un proyecto esto estará vacío, pero al mes 50 ya estará lleno de documentos y podrás ingresar ahí y ver toda la información que necesitemos. Luego del Communication Center, que es lo que le comentaba, que lo utilizamos para comunicarnos con la Project Officers, y Archive Processes son para revisar archivos viejos. Bien, ¿qué tipos de documentos podemos crear en el portal? Obviamente tenemos el Grant Agreement Preparation y Grant Agreement. También tenemos Amendments, que son las adendas. Tenemos Continuous Reporting y Periodic Reports. ¿Quién debe abrir y completar los posibles documentos en el portal? Bien, en un Grant Agreement Preparation, obviamente cuando una propuesta se gana, es abierto por la Comisión Europea una vez que se aprobó la propuesta. Es completado por el coordinador con la colaboración de todos los socios y es aprobado por la Comisión Europea. ¿Qué es el Continuous Reporting? Si vamos para atrás, ven que el segundo cuadrado acá dice Continuous Reporting. Entonces, el Continuous Reporting es abierto por la Comisión Europea una vez que se firma el Grant Agreement y el proyecto comienza. Y es completado por el coordinador. Si bien puede ser completado también por los socios, mi recomendación es que no lo hagan, porque muchas veces he encontrado errores de algunos socios trabajando en el Continuous Reporting. ¿Qué es el Continuous Reporting? El Continuous Reporting, como te dije, comienza cuando comienza el proyecto. Aquí, ahora lo voy a explicar, pero podemos poner los entregables, los milestones a medida que los vamos haciendo. Sería como un reporte en vivo de cómo va yendo el proyecto. Luego tenemos los Periodic Reports. Los Periodic Reports son abiertos por la Comisión Europea una vez terminado el periodo de reporte. Cada proyecto tiene 1, 2, 3 o 4 periodos en los cuales hay que entregar un reporte. También voy a explicar eso más adelante. Es completado por el coordinador y entregado dentro de los 60 días luego de terminado el periodo de reporte. No se preocupen, esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Los estados financieros son completados por cada socio en el portal. Esto significa que cada socio debe ingresar al portal, entrar en los estados financieros y completar personal, other direct costs, que también lo vamos a ver más adelante. Pero esto debe ser completado y aprobado internamente por el coordinador. Debe ser completado por cada socio. Finalmente, el reporte técnico es completado por todos los socios. El coordinador técnico lo que hace es preparar un documento en el cual le envía a todos los socios por Word Package para que completen todo el trabajo que hicieron durante esa etapa. Una vez que todos los socios completaron ese documento, el coordinador subirá ese documento completo al portal. Bien, después, ¿qué otros documentos podemos hacer? Amendments. Es lo que les había comentado hace un rato. Es abierto por el coordinador del proyecto. Es completado por el coordinador con la colaboración de los socios y es aprobado por la Comisión Europea. Los amendments son algo muy comunes en la
en los proyectos europeos. ¿Y por qué motivos los podemos abrir? Bueno, justamente no todas las desviaciones del plan original necesitan una adenda. Por eso es importante saber bien por qué motivos lo podemos abrir. Por ejemplo, si hay que eliminar un socio, que se puede dar porque el socio no cumple con las tareas, porque las tareas no logran la calidad requerida. Obviamente que la eliminación de un socio es un trabajo de 2, 3, 4, hasta 5 meses, dependiendo de cuál sea la razón. No es nada fácil, todo es muy burocrático, por eso les comentaba que todo debe ser visto de antemano, cualquier problema. Para agregar una subcontratación, por ejemplo, que no estaba planeada en el contrato original, hay que hacer una adenda. Y finalmente, para pedir una extensión de tiempo. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una tarea y se encuentran que está llevando más tiempo de lo que habían planeado, no necesitan ningún tipo de adenda. O vieron que gastaron más dinero del que tenían planeado, no necesitan una adenda. Esos son considerados desviaciones dentro del plan original y pueden ser puestas dentro del reporte técnico. Hay un sector, un artículo de desviaciones, que allí es donde ponemos todo este tipo de cambios que no afectan que no tienen que ver con los presupuestos o las subcontrataciones, por ejemplo, que necesitaríamos una adenda. Bien, esto es un poco lo que les quería comentar. Este es el Grant Agreement Preparation, este es el logo que veríamos. Verán esta línea azul horizontal donde dice Submitted, que significa que se ganó la propuesta. Después en informe C1, informe C2, serían las veces que se entregó y nos lo devolvió la Project Officer, o sea, nos lo devolvió 2 veces. Luego la Project Officer lo aprobó, lo cual nos invitó a firmar el accession form y el Grant Agreement. Luego se preparó y finalmente se firmó y siguiente se paga el prefinancing. Una vez que cliqueamos, por ejemplo, en las manitos, en esta parte dice Proposal Management and Grant Preparation, veremos otra página de la comisión donde es el Grant Agreement en el portal. Aquí veremos beneficiaries, general information, reporting periods, toda la información que nosotros pusimos en el Grant Agreement Preparation está acá. Por ejemplo, si aprieto en beneficiaries, van a aparecer todos los beneficiaries con sus nombres, el rol, por ejemplo, el CO es el coordinador y los BEN son beneficiaries, socios, de qué países son, el PIC number, cada institución debe tener un PIC number. Después, por ejemplo, la financial information. Esto es el presupuesto de cada socio. Acá podemos ver el nombre de todos los socios. Y acá arriba, en el recuadro rojo, podemos ver direct personal costs, direct cost of subcontracting, other direct costs. Voy pasando los puntos más importantes. Por ejemplo, en direct personal costs encontramos direct personal cost declared, as unit cost, average cost, direct personal cost declared as unit cost. Hay muchas variables dentro de los presupuestos, es por eso que se cometen muchos errores y les comentaba que el 70% de los errores, y lo cual nos devuelven el Grant Agreement Preparation, es porque los socios se confunden, no sé si se confunden, pero ponen los gastos de personal en distintos lugares donde no deberían estar. Bien, esto es, por ejemplo, los Work Packages. Dentro de aquí, los Work Packages, podemos ver, este es un ejemplo de un proyecto donde vemos todos los Work Packages. Una vez si cliqueamos dentro del Work Package, nos aparece una descripción completa del Work Package. Esto es todo llenado por el coordinador. Esto el coordinador lo saca todo de la etapa de la propuesta. Acá podemos ver los esfuerzos que lleva este Work Package, cuándo empieza y cuándo termina, en el mes 1 y en el mes 48. Y cuáles son los entregables que tiene sujeto este Work Package. Si bien acá arriba vemos la descripción y ahora si cliqueamos en esfuerzos, veríamos cuántos esfuerzos tiene cada socio. Por ejemplo, para usar este ejemplo, en el Work Package 1, el líder era Leitat, que acá aparece el líder, por ejemplo, Lead Beneficiary, Leitat. Y vemos después en esfuerzos, Leitat tiene 24 person months, cuando el resto tiene 2, 2, 1, 2, 2, 2. En total 98. Bien, esto es lo que luego podemos ver el Continuous Reporting.
El Continuous Reporting, como les comenté antes, es un resumen en vivo de cómo va avanzando el proyecto. Es parecido a lo que acabamos de ver, ahora les voy a mostrar cuál es la diferencia principal. Si cliqueamos en Continuous Reporting, vamos a ver, por ejemplo, los entregables. Y van a ver estas flechas en azul y estas flechas en verde. Cuando acá cada entregable vemos quién es el líder, qué tipo de reporte es, qué tipo de naturaleza es, si es un reporte, si es público, si es confidencial, cuándo debe ser entregado, y cuándo fue entregado también, y cuándo fue aprobado. Y si todavía está pending, significa que todavía no llegó la fecha de entrega, y si fue aprobado, que básicamente ya se ha aprobado, y con esta flecha azul puedes descargar el documento. Para subirlo habría que poner esta flecha verde. Esto lo pueden hacer todos los socios, pero de vuelta recomiendo que solo lo haga el coordinador. Bueno, aquí les muestro un poco más de vuelta que se pueden modificar. Se pueden modificar los deliverables, o sea, no han sido deliverables, pero se pueden subir los deliverables, se pueden agregar los milestones, los critical risks, si hubo nuevos critical risks. Si hay publicaciones, también se pueden agregar. Si cualquier publicación de diseminación y comunicación se puede agregar. Cualquier intellectual property, cualquier innovación. Los SME Impacts también se pide al final de cada reporte, no se pide para llenar aquí. El Open Data y bueno, y ahora la Comisión Europea está insistiendo mucho en que pongamos la cantidad de personas que se podamos separar de género, los investigadores y no investigadores dentro del proyecto, hombres y mujeres. Bien, y finalmente pasamos a lo que es el Periodic Reporting. Como les comenté antes, cada proyecto depende de cada proyecto, tienen distinta cantidad de periodos de reporte. Pueden ser 2, 3, 4 o hasta 5. Generalmente están distribuidos entre 12 y 18 meses cada uno. Esto se abre, ¿no? Bueno, acá lo muestro un poco más grande. Pueden ver el periodic reporting, que sería un resumen, la parte técnica, que es donde deberíamos subir el documento, la parte financiera, que es donde los socios deberían subir todos sus costes dentro de ese periodo. Y el periodic report es de vuelta, es cuando salen los documentos, aparecen todos en el periodic reporting. Finalmente, cuando está todo listo, se cierra, log for review, se cierra y finalmente se entrega a la Comisión Europea. Esto debería estar en verde si todo estaría ok, pero como es un ejemplo, está en rojo y no me dejaría nunca submitarlo. Bien, este es un ejemplo de cómo se realiza un amendment. De vuelta, se cliquea en este cuadrado rojo, este cuadrado amarillo que está en el cuadrado rojo, y se pueden generar unas interacciones con la Comisión Europea. Aquí se puede comenzar un amendment, terminar un beneficiario, que es lo que les comentaba antes, una notificación formal o una comunicación con el Project Officer. Una vez que cliqueamos de vuelta en Consortium Request, se crea esto, una vez que cliqueamos ahí, se crea un Consortium Requested Amendment, que es, si lo vemos así, cliqueamos, aparece esta pantalla, es exactamente lo mismo que vimos en el Grant Agreement Preparation. Es el mismo documento, pero podemos modificarlo. Sí, podemos modificarlo. Por ejemplo, si queremos sacar un beneficiario, entraríamos en beneficiarios y eliminaríamos un beneficiario. Y luego submitaríamos y entregaríamos a la comisión y debería aceptarlo o no. Pero aquí podemos generar todos los cambios que queremos generar en el contrato original. Por eso es un amendment. Bien, esto es, por ejemplo, los reporting periods, que es lo que les comentaba antes. Si ven dentro de esta página, podemos ver, si entramos en reporting periods, podemos ver los distintos reporting periods, el 1, el 2 y el 3, cuándo comienzan y cuándo terminan, y cuánto duran, y bueno, y las fechas de inicio y las fechas de fin. Este es un ejemplo de un proyecto de 3 periodos, pero como les dije, puede haber de más, de menos. Acá, por ejemplo, tenemos 2 de 18 meses y uno de 12 meses. Puede ir cambiando. Bien, esto es un ejemplo de un proyecto el cual yo estoy ejecutando para mostrarles básicamente cómo están divididos los periodos de reporte. Los periodos de reporte tienen
En este caso tiene 18 meses, vamos para atrás, vemos que tiene el primero 18, el segundo 18 y el tercero 12. Tiene 18 meses hasta aquí. Luego de haber terminado esos 18 meses, nosotros tenemos 60 días como coordinadores y que como el consorcio para entregarle a la Comisión Europea el reporte. O sea, ya estaríamos entregándole el reporte durante el periodo de reporte número 2. Lo mismo pasaría en el periodo de reporte número 2 y lo mismo en el periodo de reporte número 3, pero se entregaría a los 60 días de haber terminado el proyecto. Luego, el reporte puede ser aprobado o rechazado por la Comisión Europea. Esto es un ejemplo de cómo yo utilizo el Excel, por ejemplo. Es una herramienta muy básica para, de cada proyecto que tengo, ver cuándo tengo que hacer los meetings, cuándo tengo que preparar los reportes, los review meetings. Por ejemplo, vemos la cantidad de meses que tiene este proyecto, va de 1 a 48. Vemos, yo también me noto dónde tengo los entregables. Tengo en el mes 1, en el mes 6, en el mes 12, ya que está dividido por meses. Y está dividido también por el año. Entonces, puedo seguir básicamente cuándo tengo que entregar los entregables, cuándo debo organizar consortium meetings, que son cada 6 meses, y cuándo debo organizar consortium meetings y review meetings. La review meeting son reuniones con la project officer. La project officer se une con nosotros, en este caso, cada 18 meses. Cuando termina este periodo, se une con nosotros y preparamos un meeting con ella y con unos expertos que ella trae para que vengan a dar una buena o mala crítica de nuestro proyecto y corregirlo. Cuando terminamos esa reunión, le preparamos el reporte. Esto sucede en el primer periodo, en el segundo periodo, que vemos que está acá, RP2 18 meses, y el RP3 tiene 12 meses. Y terminaría en el mes 48, acá abajo. Bien, ahora pasaría a contar un poco cómo está compuesto el presupuesto. Antes de continuar, querría saber si hay alguna pregunta porque vamos a abrir un nuevo tema que de vuelta es bastante complejo y tiene bastante información. Acabamos de pasar todo lo que es el portal y los periodos de reporte y demás. Entonces voy a empezar a compartir. Sí, Francisco, por acá hay 2 preguntas. Nos pregunta Mayra desde Guatemala. ¿Dónde se puede consultar el listado de proyectos en ejecución? Y la segunda pregunta está alineado. Dime, sí, dale, adelante. Proyectos en ejecución. Estamos llevando a cabo cada institución, ¿no? ¿Esa es la pregunta, Mayra? Sí, creemos que sí. Mayra, ¿nos puedes aclarar? ¿Puedes abrir el micrófono? Sí, buenos días a todos. La consulta es que si existe una base de datos o algo de los proyectos que tengan en ejecución o que ya hayan cerrado para ver las temáticas. Ok, pero en general, Mayra, ¿cierto? No solo Leitar, en general. En general. Sí. Bueno, esa era una gran pregunta para nuestra compañera Inmaculada que no está con nosotros, pero los topics los saca la Comisión Europea. Yo no entro en la parte de las propuestas, por lo cual no soy un experto, no te voy a poder dar una muy buena respuesta con esto, pero los topics los saca siempre la Comisión Europea. Y nos da cierto tiempo para analizar todas las propuestas. A partir de ahí se puede ver todas las distintas propuestas que van a ser sometidas en la comisión. No sé si te puede responder, Maya, bien la pregunta, pero también me la voy a anotar para Marta enviártela y poder respondérsela mejor con alguien que sea más experto en los topics. Gracias, Francisco. Mayra también estaba preguntando que si es posible si se puede adherir a un proyecto en ejecución, o sea, algo que ya esté andando. ¿Es posible que se agregue un nuevo socio? Claro, por ejemplo, con una adenda, ahora yo acabo de terminar un proyecto que fue muy grande y tuvimos que terminar un socio que no llegaba a la calidad del trabajo que todo el consorcio quería.
¿qué pasó? Necesitamos salir a buscar un socio que podría llegar a cumplir las tareas, porque internamente no lo podíamos lograr dentro del consorcio. Para esto tuvimos que hacer una adenda y tuvimos que traer un socio, de afuera, uno nuevo. Esto puede pasar, no hay ningún problema. Así como se puede terminar un socio, se puede traer socios nuevos, se pueden traer linked third parties o associate parties, que son empresas asociadas de manera legal a las propias instituciones. Hay muchas instituciones, por ejemplo, que están bajo el mismo nombre, pero separadas legalmente, lo cual deben ser dos instituciones distintas. Y esto a veces las empresas o en la etapa de propuesta no se dan cuenta. Y nos damos cuenta nosotros cuando estamos en el Grant Agreement Preparation o después. Y hay que hacer un amendment para meter un socio nuevo dentro del consorcio. Ok, muchas Perfecto, gracias. muchas gracias. De hecho, a mí me surge una pregunta y otra pregunta allí de Jorleni, con eso que dices. ¿Hay alguna forma en la que se esté calificando los socios? ¿Que se esté puntuando de alguna manera los socios, el desempeño de los socios? Bueno, es una excelente pregunta. Eh, hay dos varas, a ver, para decirlo de alguna manera. La Comisión Europea, obviamente, chequea que no hayas, que cuando termine el proyecto, que el presupuesto que pusiste cuando comenzó el proyecto tenga sentido y sea racional a lo que terminó siendo el proyecto. Si uno termina teniendo un proyecto con un presupuesto de 200.000 euros más o 300.000 euros más, significa que no realizó bien el trabajo en la etapa de la propuesta. Por ende, no es que existe esta vara que te digo, si es mejores o peores, pero ante la próxima vez la Comisión Europea ya sabe quién tiene más responsabilidad o menos responsabilidad, o a un próximo proyecto no le darán tanto presupuesto a ese socio, por ejemplo. Y eso pasa un montón. Por eso hay que tener cuidado muchas veces cuando por un poco de miedo, por la inflación, que de hecho acá no tienen tanta inflación, pero ponen un poco más de presupuesto, a veces les juega en contra a los socios, porque están poniendo mucho más de lo que debería ser el costo en el momento de la propuesta. Y de estos casos hay varios. Y después, internamente, yo sí te puedo comentar que en mi experiencia tenemos, obviamente, sabemos qué socios son los que mejor responden o peor responden ante las tareas del proyecto, pero eso ya va en cada institución y en cada experiencia, porque también me he encontrado en la misma institución dos personas que trabajan totalmente distintos. Entonces, una vez que ya tienen muchos proyectos, ya va más conociendo a la gente y bueno, iba conociendo también un poco a las instituciones y cómo trabajan. Ok, muchas gracias. Bueno, Jorleni de la Universidad de Costa Rica nos pregunta, ¿qué implicaciones hay en cuanto al rechazo de un informe? ¿Cómo son avisados los socios de la labor de la labor que eleva o no al sistema al coordinador? Bueno, una vez que nos rechazan, una vez que submitamos, obviamente se va del lado del coordinador del reporte, de la Comisión Europea, y como ya todos estamos en el portal, con el mail y todo, ya todos tenemos una mailing list que directamente está linkeada al portal. Una vez que nos rechazan el reporte, nos llega a todos los socios, un mail de la Comisión Europea indicándonos que nos han rechazado el reporte, y nos llega una Suspension Payment Letter, se llama, que es una carta de suspensión de pago, donde explica por qué han rechazado el reporte. Aquí podemos ingresar y en la carta podemos ver socio por socio por qué nos rechazaron el reporte. Por ejemplo, podemos encontrar que les rechazaron un coste financiero o que hay una tarea que no está muy bien explicada. Entonces, socio por socio, si no hay nada que poner, no pondría nada a la comisión, pero si hay un socio, por ejemplo, que tiene algo mal, rechazan todo el reporte. No es que rechazan solo algo de uno, nos rechazan a todos. Hay que volver a firmar las financial statements, porque una vez que te rechazan el reporte hay que volver a firmar todo, pero es un clic en el portal y no mucho más. Pero bueno, para que te quedes tranquila, llega todo a través del mail a cada uno de los socios y a cada una de las personas que estén implicadas. Por ejemplo, es lo que les comentaba del Participant Contact. Una vez que te ingresas como Participant Contact dentro de un proyecto,
debes ingresar tu mail y allí directamente te llegan los mails de ese proyecto, todos los mails de ese proyecto. Si tuvimos entregables rechazados, lo mismo reporte. ¿Qué otra notificación puede haber? Bueno, cualquier notificación que la Comisión Europea nos quiera comentar, cualquier información general, también nos llega al email. Ok, Jorleni, ¿es clara para ti? ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. De nada. Creo que esas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento, Francisco. Si quieres, seguimos. Bueno, adelante. dale, continúo de compartir. Nos quedan unos minutos más. Uy, voy a tratar de ir lo más rápido Podríamos posible. tener, Francisco nos lo dijo desde el principio, podríamos tener un webinar de 3 horas con solo este tema. La verdad que, a ver, entonces hagamos algo, no pasemos a la parte de los costos porque realmente podríamos tener un webinar solo de costos. Podríamos separar un Podríamos espacio para programar más otro adelante. solo sí. para eso. Sí, me Exacto. Solo para parecería bien eso. para no correr mucho. Sí, Te lo puedo Porque ese hacer. tema es muy importante, ese tema es central y tú lo has dicho, ahí es donde más uno se equivoca. exacto. Sí. A ver, un segundo. Ya no sé ni qué pantalla estoy. Digamos, si la pueden ver. Hasta el momento no podemos, yo no puedo ver nada, no sé si alguien más puede ver No. algo. Está como en Sí. negro. Un segundo. Acá estamos. Entonces, la parte Ahora sí. financiera, como te comenté, Marta, podemos hacer otro webinar sin problema. Dale, perfecto, maravilloso. Solo quedémonos con eso y de hecho toda la información que hoy les comenté, que fue mucha, también la podemos repetir. Esto es toda la parte financiera, que es cómo está compuesto un presupuesto, voy a seguir, cómo son las person months, costes directos, indirectos, el pre-financing, costes elegibles, costes no elegibles, presupuesto del personal, que es lo que les comentaba que es muy importante, our direct costs, consejos, y esta es la parte más importante que es qué tipo de consejos que en mi experiencia les puedo aconsejar, las subcontrataciones, los errores más comunes, preguntas y respuestas. Bueno, y la última parte que les quería comentar es el Microsoft Teams, que Marta me comentó que ya lo estaban utilizando, lo cual es muy bueno porque acá en todos los proyectos europeos lo estamos utilizando como repositorio y como vía de comunicación con todos los proyectos. Por ejemplo, el Microsoft Teams nos deja hablar de manera general con un chat de Communication Flow con todos los socios. Cualquier duda que nosotros tenemos podemos utilizarlo por acá, aparte de tener el mail. Después podemos usarlo de repositorio, por ejemplo, si ingresamos a archivos en el punto número 2, podemos ver todos los documentos dentro del proyecto. Entonces, si ustedes ven acá, Xolgar es un proyecto donde está dividido en general, donde ven el Contractual Documents, que vamos a encontrar el Grant Agreement y el Consortium Agreement, los entregables submitados, los reportes, los meetings, toda la información de los meetings y los contactos del proyecto. Y luego vemos el Work Package 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donde cada vez que ingresemos a uno de ellos vamos a encontrar la misma carpeta. Los contractual documents del Work Package 1, si es que hay, por ahí puede haber un NDA ahí, por ejemplo, o un MTA, que es de transferencia de materiales. Cada entregable corresponde a un Work Package distinto, por lo cual, si es un entregable del Work Package 5, va a estar acá, y acá en general van a estar en ambos. Acá voy para atrás, de vuelta, si entramos a Contractual Documents, en general vamos a encontrar el Consortium Agreement, el Grant Agreement, y bueno, cualquier otro si tenemos un NDA o MTA. Acá vamos a encontrar todos los working files, los meetings, los entregables y los milestones. Y bueno, y preguntas y respuestas del mismo Teams. Bueno, eso sería todo desde mi lado, sin la parte financiera. Pero bueno, nada, quería consultarles si tienen alguna duda, sobre todo fue mucha información. Quiero que entiendan también que si bien hay muchos artículos y la Comisión Europea tiene todo bastante controlado y mucha información,
siempre hay personas trabajando de los dos lados, del lado del coordinador, del lado de la Comisión Europea, y gran parte de las cosas se pueden hablar, algunas cosas sí, otras cosas no. Encontramos que en algunos, por ejemplo, la Comisión Europea te estipula que hagas todo en tiempo y forma, y a veces hablando podés pasarte una semana, 2 semanas, siempre preavisando todo. Entonces, yo que trabajo mucho como en la parte de soft skills, en la parte blanda, en la coordinación más administrativa y financiera, y muchas veces me encuentro con socios que son muy técnicos y tienen y ven el proyecto de otra manera o entienden los tiempos de otra manera. Trato de hablar con ellos, de hacerlos entender, de explicarles lo mismo que les estoy explicando ahora, de la Comisión Europea, de los Project Officers, que cómo son los tiempos del otro lado también, porque hay que entender los tiempos del otro lado para tener tus tiempos claros. Entonces, muchas veces encuentro muchos nervios y mucha ansiedad desde la parte técnica de los proyectos, pero porque hay una incomprensión también de los tiempos del lado de la Comisión Europea. Entonces, como última conclusión también quería transmitirles que no todo es tan cuadrado como se ve de afuera. Sí, obviamente que el trabajo tiene que estar perfecto y eso es algo que no se negocia en ningún nivel, pero después como son proyectos de innovación y hay muchas investigaciones las cuales deben desviarse por X o P motivo, porque no funcionó una máquina, porque se tardó más, por X o X, por el COVID-19 mismo. Entonces, la comisión está abierta a cierto tipo de desviaciones y a hablar ciertas desviaciones. Entonces, tengan esto en cuenta para el futuro, para futuras experiencias con la comisión, con los coordinadores, y obviamente, así como hay project officers, hay coordinadores distintos. Yo me tomo las cosas de cierta manera, hay otros que se toman de otra manera. Y si bien tenemos el Annotated Model Grant Agreement para seguir todas las regulaciones, hay algunas cosas que podemos discutirlas dentro del consorcio. Eso, Marta, sería todo y mi comunicado final del webinar. Obviamente que muchísimas gracias por estar acá, por haber venido. Feliz de poder darles el de finanzas, que es de lo que más me ocupo. Me divierte mucho, obviamente, las finanzas y el trato mucho con las personas. Es mi parte más fuerte dentro del EITAT, no tanto la técnica. Por eso nosotros siempre, o al menos yo, siempre tengo apoyo técnico en todos los proyectos. Así que bueno, Marta, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Y sí, estamos ahí preparados para el espacio para finanzas, porque como dice Jaime, y tú lo recalcabas, son esos puntos que incluso se vuelven delicados y parte también de aceptar a un socio dentro de un consorcio y de incluso uno nuevo, un socio nuevo, por ejemplo, puede ser un punto para decisivo, ¿cierto? Podría ser incluso, entonces por eso es un tema delicado. Emanuel nos está alzando la mano. Adelante, Emanuel. Sí, gracias, Marta Liliana, y buenos días a todas y todos en este webinar. Acabas de decir algo muy interesante, cómo aceptar o no un socio. No sé si es que quizá me he perdido algunos otros webinars, ¿verdad? Pero bueno, perdón, Francisco, muchas gracias por la presentación, excelente, está muy claro, ¿verdad? Has presentado algo muy complejo, ¿verdad? De una manera muy bien estructurada, muy clara, ¿verdad? De cuál es yo lo llamo el ABC, ¿verdad? De, de participar en un proyecto de este tipo. Bueno, volviendo al otro tema, perdón, la pregunta es, ¿cómo hacemos para empezar a incorporarnos en grupos de trabajo para ir viendo en qué proyectos podría encajar, por ejemplo, nuestra RTO, que en este caso, bueno, es SENAT aquí en Costa Rica, inclusive que podríamos enlazarnos con la UCR, que ahí veo a una colega de la UCR, Yorleni, ¿verdad? En proyectos relacionados
principalmente con la agenda verde que tiene, ¿verdad? Estos fondos de Horizonte Europa, en Senat. Yo trabajo específicamente en un laboratorio que es de biotecnología, y muchos de nuestros trabajos de investigación y desarrollo, innovación, están dirigidos hacia la parte ambiental, ¿verdad? Hacia la parte agrícola. Es mucho el enfoque que tenemos hasta ahorita. Entonces, ¿cómo nos empezamos a incorporar en grupos de discusión para ver si podemos ser socios, ¿verdad? Eventualmente en una propuesta de estas? Perfecto, Manuel, gracias. Bueno, repito, era una gran pregunta para Inmaculada, que es la que se ocupa de todas las propuestas. Obviamente que podemos preparar, o me parece que ya salió esta pregunta, ya es la segunda vez que sale esta pregunta, por lo cual hay que hacer un webinar específicamente de esto. Obviamente que el primer paso es, de nuestro lado, Waitro, y de su lado también, empezar a ingresar y empezar a interconectarse entre hacer RTO y también empezar a ver los tópicos que la Comisión Europea, que eso está subido a la página de la Comisión Europea, sinceramente es entrar y explorar cuáles son los tópicos y cuáles son las temáticas, y luego empezar a comunicarse con los centros de tecnología, los cuales escriben propuestas. Por ejemplo, bueno, Leitat escribe propuestas, pero esto sería un buen primer paso. Obviamente no soy un experto en la etapa de propuestas o de atraer socios, pero a nosotros, o hasta a mí, me han llegado muchos mails de centro de tecnología, los cuales, una vez que a mí me llegan, yo directamente los paso con la gente de promoción, que son las personas que escriben las propuestas. ¿Qué quiere decir esto? Si viene de Circular Bioeconomy, yo se la paso a la persona que se ocupa de economía circular, la persona que se ocupa de salud, la persona que se ocupa de industria. Estos serían distintos pasos para entrar en una propuesta, y obviamente que en cada mail habría que escribir cuáles son las capacidades que tiene cada centro de tecnología o mismo universidad o mismo compañía. He trabajado con Samsung, con Siemens. Una cosa no quita la otra. A veces tienen algún tipo de potencialidad para explotar resultados y a veces tienen potencialidad para trabajar en el área técnica. Entonces es muy amplio, pero como primer paso sería contactar con las empresas que sí escriben las propuestas, y toda esta información está en el portal de la comisión. En este momento no lo tengo en mente de vuelta porque no soy experto en esto, pero toda esta información, una vez que tienen un usuario en el portal de la comisión, pueden ver toda la información de todas las empresas eh, que están en las propuestas, y pueden verla. Y pueden ver los proyectos que hay en ejecución, también obviamente la información pública. En la información pública de los proyectos pueden ver quiénes están involucrados, de qué se trata cada proyecto, y si ustedes podrían llegar a estar involucrados en el mismo. Y si ese proyecto ustedes ya no pueden estar involucrados, pueden contactar al coordinador y decirles de qué capacidades tienen y qué pueden llegar a hacer. Entonces, y esto es solo lo que a mí se me ocurre, sin tener que sentarme, sin ser experto y sin hacer esto todos los días. Por lo tanto, te puedo ya decir que hay muchas vías para entrar en una propuesta de un proyecto europeo. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Jaime tiene levantada la mano. No, pues yo comienzo dándole las gracias a Francisco por esta charla. Quedamos empezados, literalmente. Creo que podemos tocar otro tema en otro webinar, Marta, que podemos coordinar sobre el tema de costos, que me parece fundamental dedicarle un tiempo a esto. Y gracias, Francisco, por tu ofrecimiento, lo tomamos. Lo otro es comentar un poquito en la dirección de lo que preguntaba Emanuel, que estamos tratando de coordinar una estrategia con nuestros colegas de Leitat y nuestros colegas europeos dentro de Waitro, y sea este el momento para invitar a todas las organizaciones que estén acá, que no son miembros de Waitro, para que se vinculen. A través de Marta Liliana podemos ayudarles con eso, porque lo que queremos, Emanuel, es
trabajar bajo una estrategia que pues se ha denominado desde el EICTAD la Task Force. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un ejercicio más inteligente y estratégico en donde los socios europeos identifican convocatorias dentro del marco de Horizonte Europa o posiblemente otros mecanismos de fondeo, en donde América Latina sea un actor, digámoslo, invitado, importante dentro de esos, digámoslo, convocatorias, que esté, digámoslo, recomendado participar instituciones de América Latina, y ahí es donde nosotros de White para América Latina podemos conectar las organizaciones de acuerdo con sus capacidades a esos intereses. Entonces, digámoslo, el desarrollo de esa estrategia está en camino. Próximamente esperamos tener un poquito más claro el tema desde el EICTAD para ver cómo nos podemos empezar ya a juntar mucho más específicamente alrededor de esas convocatorias en donde nuestras instituciones tienen intereses, pero también capacidades para aportar. Entonces, eso es como un siguiente paso. Y estos webinars, precisamente, Emanuel, son para prepararnos para llegar allá. Porque cuando nos toque llegar ya al consorcio, pues tengamos muy claro esto cómo funciona, o por lo menos un poco más. Espero tener, o esperamos tener más noticias al respecto. No sé, si no hay más preguntas, yo quisiera, Gracias, Jaime. con gusto, Emanuel, darle nuevamente el agradecimiento de parte de todos los presentes. Hubo muchísima gente aquí. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todo el equipo de EICTAD. Muy buena la charla. Para mí fue muy interesante y creo los comentarios que he visto han sido todos muy buenos. Entonces, gracias por tu tiempo y estaremos nuevamente en contacto a través de Marta Liliana para coordinar ese espaciecito que nos quedó faltando e invitarlos nuevamente a todos ustedes para que vean esta siguiente serie. Bueno, muchas gracias, Francisco. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Ahora vamos a terminar el webinar. A las personas que no son RTO les agradecemos por su asistencia. Francisco, muchísimas gracias. Y a las RTOs les pedimos que se queden porque tenemos nuestra reunión mensual. Entonces, por favor, no se vayan. Necesitamos conversar con ustedes un rato.